Muy buenas, ya estamos por aquí con otro caso más y el caso de hoy dio mucho bombo, es muy conocido, sé que os va a sonar seguro, vaya, y además es perturbador. Es el crimen que cometió José Rabadán, el crimen de la katana. José Rabadán Pardo, conocido popularmente como el asesino de la katana, era aficionado a las artes marciales y las armas blancas. Bueno, antes que nada decir que en ese momento que sucede todo, él solo tiene 16 años. La friolera de 16 años con lo que hizo. Él era de Murcia y el comportamiento del joven era descrito como reservado y educado. Un año antes de cometer el crimen que cometió, él intentó fugarse de casa porque quería dejar los estudios, pero el padre, antes de que él llegara a marcharse, pues lo encontró, vamos, lo cogió de la calle, lo recogió y le dijo que nada, y que cómo se iba a ir. Y bueno, yo creo que realmente no es que hubiese algo extraño ahí. Yo creo que es como cualquiera de nosotros que tiene un niño con 16 años, que se rebelan, que no tienen ganas de estudiar, que no quieren seguir las normas, que nada más que quieren juegos y tonterías. Pero bueno, poco más. Bueno, pues a las 6:30 de la mañana del día 1 de abril del año 2000, José se dirigió a la habitación de su padre y mientras dormía le infligió varias heridas mortales con una katana japonesa, la misma que el padre le había regalado tiempo antes. La katana medía 71 centímetros, lo que era la hoja. A continuación, después de asesinar a su padre, fue a la habitación de su madre, la habitación de su hermana, donde la madre estaba con ella. La hermana tenía 9 años y tenía síndrome de Down. Y la madre se había despertado por el revuelo, bueno, la hermana también, y la hirió de gravedad con la katana, para después rematarla con un machete porque la katana se le rompió y acabó con su vida. Fue a su habitación, cogió un machete y acabó con su vida, pues terminando con el machete. Una de las cosas que yo no puedo comprender, cómo a un chico de esa edad se le permite tener este tipo de armas en la casa. No sé, a mí, yo respeto todo, pero a mí es una cosa que yo no la veo muy normal. No me gusta. Cuando tú vivas en tu casa y tengas no sé, una edad razonable, ¿no? Si a ti te gusta, no sé, para decorar la casa, bueno, pero con 16 años, tener una katana, tener un machete, Yo no lo veo, que no quiere decir que quien lo tenga en su casa tiene por qué actuar así, está claro, pero no me parece muy normal. Bueno, pues consumados los asesinatos, puso sendas bolsas en la cabeza a los cadáveres y los trasladó al cuarto de baño. Luego cogió el teléfono móvil y 15.000 pesetas, que serían como unos 90 euros hoy día, porque en ese momento es cuando estaba entrando el euro. Estábamos todavía con la peseta y el euro. Y se marchó de la casa sobre las 7 de la mañana. Mata a toda su familia, sale de casa, llama a la policía, pero la policía no le cree. Él cuenta lo que ha hecho y la policía no lo cree. Llama a su amigo y se lo cuenta. Las palabras que pronunció ante la policía cuando fue detenido en uno de los interrogatorios: esa noche mi madre me había preparado la cena. Después de cenar me duché. A las 10:30 me conecté al chat y estuve hablando con Sonia hasta las 3 de la madrugada. A esa hora me acosté para dormir. Sonia era una chica de Barcelona a la que conocía a través de un chat de internet. Y vamos a recordar que en el año 2000 todavía no existía WhatsApp y los canales de chat estaban muy extendidos entre los jóvenes. Ellos no se habían visto nunca, Sonia y José Rabadán, pero fue a una de las personas que llamó para contarle su crimen. Y tenía intención, tras acabar con su familia, de viajar hasta Barcelona, que es de donde era la chica, para conocerla. De hecho, fue detenido 3 días después del crimen en la estación de Alicante cuando intentaba subirse a un tren destino a Ciudad Condal, junto a un chico que había conocido en su huida, que le dio cobijo en la chabola en la que vivía. Rabadán fue detenido por la Policía Nacional, claro, 2 días después o 3 días después en la estación de tren de Alicante.
En un rápido y polémico juicio, el que estaba amparado por la nueva ley del menor, que yo por momento alucino más con la ley del menor. ¿Qué tipo de menor eres tú? Porque tú puedes ser una persona enferma o ser un loco. Un loco me refiero a gustarte, a ser un criminal, más bien dicho. Pero porque sea menor, no tienes por qué cumplir una pena que has de un acto que has cometido como totalmente adulto. Pues yo no lo veo, no lo veo y no lo veré nunca. Bueno, pues amparado por la ley del menor, aprobada en enero de ese mismo año, Rabadán fue condenado a 6 años en un centro de menores y a otros 2 en régimen de libertad vigilada. 6 años, señores, y había matado a su padre, a su madre y a su hermana con síndrome de Down. 6 años. Bueno, voy a adelantarme un poco, ¿vale? Hoy reside en Santander, está casado, tiene una hija y trabaja como broker de bolsa. Y yo os pregunto, quiero que cada uno me contestéis, aunque hayan pasado los años, estamos hablando que ha pasado 26 años, al final del vídeo os voy a poner trozos de una entrevista que le hicieron ya él siendo adulto, vamos, mayor, una vez que ya había salido, bueno, había pasado bastante tiempo de que había salido del reformatorio, y también os voy a poner parte con su hija y su mujer. Y yo os pregunto, ¿ustedes dormiríais tranquilo teniendo al lado una persona que fue capaz de hacer una cosa así? Porque no estamos hablando una pelea, yo qué sé, y le da un mal golpe, o en un momento de furia cometes un acto contra una persona. No, es que has matado a tu padre, a tu madre y a tu hermana de 9 años. Sin temblarte, vamos, nada en tu cuerpo. ¿Ustedes seríais capaces de tener una pareja así? Porque yo no la querría en mi vida, desde luego. Ya no es cuestión de perdonar a la persona o no por lo que hizo. Ya es cuestión de que me daría miedo. A medianoche dormido y que no sé. Respecto a su cuadro psíquico, el doctor García Andrade afirmó que el menor padecía un cuadro de psicosis epiléptica idiopática, lo que según él habría provocado que el joven no hubiera controlado sus actos durante el homicidio. Pues con más razón aún para deciros que, vamos, que no sería yo desde luego la que tuviese una pareja con estos antecedentes, para nada. Por su parte también el doctor Barcia Celorio confirma que pese a padecer epilepsia, habría sido víctima de una mezcla de confusión y arrebato, motivada por creencias absurdas y fantasiosas, que habría desencadenado una conducta desconectada de su personalidad. O sea, estamos hablando de que esta persona entonces, pues, tiene un problema mental, ¿no? Tiene un problema que quizás puede ser tratado o no. No lo sé, la verdad es que no lo he mirado, las cosas como son. Imagino que sí, que tendrá un tratamiento. Pero vuelvo a lo mismo, vamos, yo no me fiaría. José Rabadán, autor del asesinato de sus padres y su hermana menor con síndrome de Down, fue condenado a pasar 8 años de internamiento en un centro de menores. Bueno, 8 no, fueron 6, más 2 de libertad vigilada. En el momento de los hechos, Rabadán tenía 16 años, por lo que aplicaba el régimen de adulto debido a la normativa que se encontraba vigente en ese instante. Previo a la entrada de la nueva... Bueno, sí, claro, todavía no había entrado del todo la nueva ley del menor, porque la ley del menor entró con Clara García en San Fernando, Cádiz. Lo que la gente le suelen llamar las brujas de San Fernando. Pero bueno, yo hablo de ella, no de las monstruos otras. Que por cierto, también os cuento de que estas 2 prendas de San Fernando se pusieron en contacto o intentaron ponerse en contacto por medio de una carta con José Rabadán cuando él estaba ya en el centro de menores. Él no llegó a ver esa carta antes de que ellas cometieran el asesinato que cometieron contra Clara García. Él dijo en una entrevista que si hubiera leído esa carta les hubiera recomendado que no lo hubieran hecho. Pero ellas estaban obsesionadas con este, yo qué sé, este monstruo,
contra José Rabadán. Ellas estaban enamoradas de él, ellas estaban locas por él, les encantaba lo que había cometido. Y bueno, increíble. Bueno, pues como os digo, todavía la ley del menor no había entrado del todo, pero estaba como en un proceso. Se encontraba una normativa vigente en ese instante, pero era previo a la entrada de la ley del menor. De todas formas, a él le cogió como si fuera la misma ley del menor, porque con 6 años ya me contaréis vosotros, ¿no? Por este motivo, con anterioridad se ha trasladado a un centro educativo especializado, conocido como el Centro de Menores La Zarza. El menor cumplió 9 meses en una prisión para adultos. Y yo creo que ahí lo tenían que haber dejado. Pero bueno. En una primera sentencia se estableció que su internamiento terminaría en agosto del 2006, comenzando de esta manera la etapa de libertad vigilada hasta agosto del 2008. No obstante, a través de un auto el 22 de diciembre del 2005, el juez de menores, con la ayuda de la Fiscalía y el equipo técnico del juzgado, modificó la medida y tomó la decisión de reducirle los últimos 8 meses, menos 6 días de su estancia en el centro, anticipando el principio de la libertad vigilada al 1 de enero del 2006. Y ese padre, esa madre y esa hermana en el cementerio. Vuelvo y me repito lo que os suelo decir en cada uno de los casos. Si esto le hubiese ocurrido, no él se lo hubiese hecho a su familia, que a nadie le importa y a nadie le interesa, no. Él se lo hubiera hecho a una madre, un padre, una hermana, me da igual, al familiar que sea, de algún alto mando, de alguien bien conocido, ya me diríais vosotros qué pena le caería. O sí, quizás le caería la pena porque la ley es la ley, pero ¿cambiaría? ¿Cambiaría? Yo creo que sí, ¿no? Pero claro, a ellos no le pasa nunca nada. Bueno, pues esta resolución se basó en que José Rabadán ya había cumplido las 3/4 partes de su internamiento en el centro y que alarga la media, alarga la medida, podría afectar de forma negativa, o sea, alargar la medida, ponerla más larga, podría afectar de forma negativa la situación personal que vivía. Yo esto lo he cogido porque es que alucino. Una persona que ha cometido el acto que ha cometido 6 años atrás, le vamos a quitar unos cuantos meses, porque si no puede ser peor. Señores. La Ley Orgánica 5/2000 del 12 de enero, centrada en la responsabilidad penal de los menores, fue aceptada el 13 de enero del 2001. Ahí es cuando entra la ley del menor por completo. En este caso de José Rabadán, esta ley se tuvo en cuenta a lo largo de la ejecución de su condena, porque cuando él comete lo que comete, la ley del menor todavía no estaba impuesta. Entonces él tenía que haber cumplido cárcel como antiguamente era lo normal, como si fuera una persona que en vez de 16 tuviera 18 años, pues así. Pero como esto estaba en proceso, pues se la aplicaron a tiempo pasado. Así que lo convirtió en uno de los primeros beneficiarios de la nueva ley del menor, de esta maravillosa ley del menor. Este caso expone como el paso entre la normativa anterior y la nueva ley de responsabilidad penal del menor. Permitió que se aplicaran criterios de rehabilitación y reinserción social, favoreciendo la adaptación del menor a su desarrollo individual frente al simple cumplimiento punitivo de la condena. Sigue sorprendiendo cómo Rabadán no se muestra arrepentido en ningún momento. En su declaración ante el juez sí que hay algo parecido a eso. A preguntas de su abogada de oficio, Rabadán dijo lo siguiente: en mi cabeza tenía la idea de que morirían sin sangre, sin dolor, y que yo no tendría dolor. Vamos a ver. Está claro que esta persona es que no está bien de la cabeza. Tiene un problema mental. Porque tú piensas que no van a morir con sangre ni dolor y lo mata con una katana.
Cualquier persona normal eso no lo ve, está claro. Que lo dijese y de verdad lo pensase así, eso no lo vamos a saber. Que era un monstruo y lo quiso disfrazar. Lo que sí es verdad y es cierto, y eso no podemos decir lo contrario, yo creo que es uno de los muy pocos casos que no han reincidido. Que él, como ya os he dicho, tiene su pareja y su hija y él no ha vuelto a cometer ningún acto ni parecido a este ni nada fuera de lo normal. Pero no sé yo. Bueno, dice también, ahora soy consciente del daño que produje, pero en ese momento no. La idea que tenía era que no iba a oponer ninguna resistencia. Después de haberlo hecho, estoy muy asustado y arrepentido. Todo eso lo contó en el momento que lo detuvieron. No es como lo había pensado, no quería causarle ningún dolor. Quisiera despertarme y que todo fuera un sueño. No volvería a hacer lo que he hecho, antes me cortaría las manos. No sé, a mí me quedan dudas, pero bueno. Se habló en su día de lo que podía haber influido el crimen con un videojuego. Imagino que os acordaréis. De las disputas con su padre, de su afición al satanismo. Nunca hubo nada sólido en torno a todo esto. La policía le preguntó por un videojuego, el Final Fantasy, cuyo protagonista Squall tenía un sorprendente parecido con Rabadán. Pero él mismo dijo que ni siquiera había terminado el juego. O sea, como que él no le dio una importancia al juego, como de que estaba obsesionado con él. Pero ahí dieron mucha caña, mucha caña. No sé si lo recordáis. Es verdad que se parecía al protagonista del juego. Es verdad, tenía un aire, el pelo, todo. Y bueno, y el juego, pues ya sabéis de qué va. Yo no sé hasta qué punto eso a una persona que tenga problemas mentales quizá no es que le ayude a llevar una vida normal. Pues posiblemente. También le preguntaron por un par de libros de contenido satánico que había en su habitación y dijo que era cierto, que no eran suyos, sino de un amigo. Y sobre su padre dijo que discutía de vez en cuando por los estudios. Era un mal estudiante, pero que no tenía mala relación con él. Es lo que os he comentado antes, que él, como la gran mayoría, no voy a decir todos tampoco porque no es así, pero la gran mayoría de los adolescentes que no quieren estudiar, que se rebelan, pero tampoco es que se llevara a matar con el padre. A fecha de hoy seguimos sin saber cuál fue la verdadera razón del crimen. ¿Por qué lo cometió? En el momento se dijo que él o él comentó, ¿no?, que lo que quería era que lo dejaran tranquilo, que él lo que quería era llevar su vida aparte de, como había intentado escaparse y el padre lo había llevado para la casa, lo había cogido, pues lo que quería era deshacerse de su familia para hacer su vida. Eso fue lo que él dijo en su momento, pero no sabemos, porque como hay una enfermedad mental metida por medio, realmente el motivo no sabemos. Yo creo que un cruce de cable y no tiene que haber un motivo ahí. Según la verdad judicial, es decir, la sentencia que le condenó, Rabadán cometió sus crímenes en medio de un delirio provocado por una psicosis epiléptica. Es decir, la epilepsia le causó una lesión en el cerebro que le desconectó, al menos en las horas que perpetró el crimen. Lo desconectó de la realidad. Rabadán solo se dejó explorar por los psiquiatras, que envió su abogado. Otro psiquiatra, que ni pudo acceder a él, dijo que era un narcisista sádico, con evidentes síntomas de psicopatía y que acabó con su familia sencillamente porque le impedía hacer la vida que quería hacer. Es lo que os acabo de decir. Él hablaba de su enfermedad en el documental, creo que fue en Netflix, ¿no?, donde el documental que él hizo, e incluso de su supuesta psicopatía. Lo cierto es que los hechos hasta ahora le dan la razón. No ha vuelto a cometer delito ninguno, como ya os he dicho antes. Tampoco lo han hecho. Por cierto, dos chicas que estaban entre sus fans, que tampoco han cometido ningún crimen después, pero vamos, que no me vale, es que no me vale. No, no me vale. Y además no me vale en el caso de estas dos, que son las dos de San Fernando.
porque querían saber qué se sentía al matar. Y ya está, y tú cumples una porquería de pena porque eres menor de edad. Vamos, ni una porquería ni muchísima pena, me da igual. Tú es que te quedas en la cárcel para mí de por vida. Pero tú cumples esa pena, tu víctima está en el cementerio enterrada, la familia de la víctima has acabado con ella totalmente, aunque sigan viviendo, y tú a vivir que son 2 días. Y ya pasó, no. Para mí no. Anda que no, yo iba a tener las cárceles, pero llena, porque no iba a salir nadie. Si yo pudiera mandar, no iba a salir nadie, vamos. Bueno, pues eso, tampoco han cometido ningún crimen. Las 2 chicas que estaban entre sus fans, entre los cientos de jóvenes que le enviaron cartas de admiración a la cárcel. Un día vamos a hablar de esto. Yo es que estas cosas no las puedo entender. Inaugurando en España el fenómeno de la hibristofilia, la atracción por los asesinos. ¿Cómo puede una persona sentirse atraída por un asesino? Dios mío de mi alma. Vamos a ver, yo puedo reconocer si un asesino, o bueno, cualquier persona, ¿no? Es guapa o fea, sea hombre, sea mujer, da igual. Y tú puedes ver que salga un caso en la tele y tú decir, uy, qué pena el muchacho, qué mono es, o qué pena la muchacha, qué mona es. Pero de ahí a que tú te conviertas en su fan y tú le escribas carta y que tú quieras tener algo con este tipo de monstruos, yo, de verdad, yo creo que todo este tipo de gente que mandan estas cartas y todo, también están tocados del ala, vamos. Normales yo no los veo. Bueno, por lo que os hablaba de San Fernando, se trata de Iria y Raquel, que ya habéis visto el caso de Clara García, ¿no? 2 adolescentes de San Fernando, Cádiz, que mataron a una compañera de clase para ver qué se sentía. Fueron condenadas a la misma pena que Rabadán y también han regresado a la sociedad, aunque no a la tele. Bueno, pues 17 años después del crimen se emitió un documental producido por el canal de Max, en el cual Rabadán, he dicho yo ante Netflix, me había equivocado, en el cual Rabadán declaró estar rehabilitado. En este documental se revela que se ha convertido en un miembro de la Iglesia evangélica. Yo de verdad es que no lo entiendo. ¿Por qué todos los asesinos acaban acercándose a Dios, convirtiéndose en súper buenos de la vida y católicos y evangélicos? Y eso es algo que yo no lo entiendo. A mí me gustaría poder hablar con un psiquiatra o, no sé, alguien que sepa de esto, de la mente de esta gente, y me lo pudiera explicar, porque es que es algo para mí incomprensible. Bueno, pues se ha casado con una mujer de etnia gitana y tiene una hija. Yo, con lo mirado que son los gitanos, que no sé, todo lo hacen a rajatabla, todo. Yo, la verdad es que me choca un montón que la familia de ella haya dejado que se case sabiendo los antecedentes de él. La verdad es que me choca bastante. Bueno, pues, como os decía, os traigo un trozo de la entrevista que le hicieron a él y parte también de un documental de él con su hija y con su mujer. Os lo voy a poner, yo ya me despido aquí, en lo que es el caso ya está contado. Horriblemente horrible, tremendo, sin nombre, sin justicia justa, y me parece increíble. Dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto. Decidme si, sobre todo eso, si vosotros tendríais una pareja que tuviese esos antecedentes. La verdad es que me interesaría saber vuestra opinión. Y acordarse de darme like, que no cuesta nada. Suscribirse, que no cuesta nada tampoco. Y compartirme con vuestras amistades, presentar mi canal, que vayamos subiendo, que la cosita va bien, va para arribita. Pero bueno, vamos a darle un empujoncito más, ¿no? Bueno, os dejo con el vídeo y que tengáis un maravilloso día. Bueno, a mí me ayudó en muchos aspectos, aparte del hecho de que ha sido un fundamento imprescindible, una condena tan reducida para que a día de hoy yo esté reinsertado en la sociedad y no tenga una carga previa de años de sufrimiento o de presidio, ¿no? También es cierto que yo, gracias al centro de menores, ¿no?, en el que estuve, conocí a un profesor que me motivó
de manera correcta para que yo retomase los estudios que tenía aparcados y que había dejado por completo y conseguí sacarme pues, un título en el centro de menores. Por otro lado, la vida disciplinada que se lleva en los centros de menores genera hábitos que a día de hoy sigo manteniendo y que hacen que mi vida tenga cierta estabilidad, ¿no? Al año de estar en Cantabria, José, fue más o menos cuando empezamos a salir. Es bastante cariñoso, es respetuoso, me respeta siempre. Yo me sentía muy a gusto con él, me transmitía confianza y veía un cambio. No es lo mismo que si conoces a alguien que está ahí y que no se arrepiente de lo que ha hecho, que sigue haciendo cosas malas. Era su pasado, como tal, teníamos que cargar con él, pero no tenía ni desconfianza ni en ningún momento tuve temor ni miedo. Me he decidido a conceder la primera entrevista después de todos estos años que han pasado porque me he rehabilitado y siento que la forma en la que lo he hecho puede ser beneficiosa para otras personas.